Hola, profes. Nos quedamos en la parte uno en todo lo que tenía que ver con la carta descriptiva. Entonces retomo en el punto 11 donde dice completar la guía didáctica. En este espacio, la guía didáctica, como les decía, es como el diario de campo, es donde se dan las especificaciones del porcentaje de evaluación, cuántas evidencias, en qué semana, donde se dan todos esos elementos y la metodología del curso. El punto 12, tener presente el material complementario y el uso de referencias. Estas referencias es muy importante que ustedes tengan en cuenta un espacio que tiene la universidad donde pueden encontrar libros y documentación electrónica. En este elemento ustedes pueden encontrar un documento que voy a anexar que se llama documento de recomendaciones y lista de chequeo. Ahí pueden buscar lo que tiene que ver con esta base de datos y ahí está la contraseña y el usuario. Vamos al tercer punto, que es documentos y plantillas. En esta parte de documentos y plantillas les voy a contar los elementos que tenemos para desarrollar, que son 5 elementos. La carta descriptiva, que como dijimos es una actualización porque a ustedes ya se les van a entregar. Esa es la ruta de navegación y es como el micro. La guía didáctica, que tiene que ver con las indicaciones generales, la descripción, el sistema de evaluación y los recursos educativos, que esos recursos educativos son las referencias bibliográficas y todos los elementos, libros electrónicos, recursos audiovisuales y demás. Recomendaciones e indicaciones no es un documento que ustedes deban llenar, sino que es un documento que les va a recopilar lo que hay en esta presentación y otros elementos importantes para ustedes empezar el desarrollo. Entonces les pido que lo puedan leer, lo puedan contemplar y si encuentran también alguna inconsistencia, pues no la pueden hacer saber. El otro documento que ustedes deben completar, que es uno de los más importantes, donde están casi todos los elementos que hemos hablado en estas dos partes, es el desarrollo del contenido por unidad. Es un documento por unidad donde están todo el desarrollo conceptual, está el glosario, las actividades, las evidencias, planteamiento de esas evaluaciones, está el proyecto integrador que es uno por curso, o sea que está al final del documento. Si es de 2 créditos, pues estará en el documento de desarrollo de la unidad 2. Y si el curso es de 3 unidades, el proyecto integrador se plantea en la última unidad. Hay un proyecto integrador al final y hay una pregunta orientadora al inicio del documento, es decir, al inicio del curso se va a estar esa pregunta orientadora una única vez en el documento de desarrollo de la unidad 1. Está la evaluación final, que es el cuestionario, que recuerdan que habíamos hablado que eran 60 preguntas, un banco de 60 preguntas, ustedes pueden retomarlas por cada unidad, pueden ir sacando 20, 20 en el caso que tengan 2 unidades o en el caso que tengan, perdón, 2 unidades serían 30 y 30, en el caso que tengan 3 unidades pueden ser 20 de una unidad, 20 de otra y 20 de otra. Decimos que es una recomendación porque sabemos que hay unidades que a veces tienen un peso conceptual más alto que otro, entonces puede que en una yo diga, no, de una voy a sacar 40 y de otra 20. Es una decisión que ustedes toman, pero sí deben existir preguntas tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, es decir, de las unidades que tenga el curso. Los instrumentos de evaluación son las rúbricas. Lo que pasa es que le llamamos instrumentos de evaluación porque las rúbricas no son el único instrumento de evaluación. Las rúbricas son un ejemplo. Hay lista de chequeo, lista de cotejo y otros. Nosotros las que más utilizamos es rúbricas porque tienen una escala ponderable con unos criterios establecidos, que son los criterios que ustedes deben dar. Ahí en la carpeta de ejemplos también hay ejemplos de rúbricas. Estos son los documentos que yo les voy a entregar en la carpeta que dice desarrollo de contenido. Y vamos entonces a pasar a esta fase de inicio del proceso. Nosotros pedimos en este momento que ustedes puedan iniciar, mientras envían los documentos puedan ir avanzando, porque ya sabemos que los tiempos son un poco cortos, entonces nos gustaría que pudiéramos ir avanzando también para nosotros hacer realimentación de esa primera unidad. Entonces, primero hacer la presentación del curso, teniendo en cuenta la carta descriptiva que mañana más tardar se las podríamos enviar o el martes con cada una de las cartas descriptivas. Ahí esa es la ruta que ustedes empiezan porque ahí es donde ustedes saben cuáles son los temas, cuál es el objetivo y ahí pueden plantear cuál es la presentación del curso. Recuerden que no puede superar las 500
palabras en un documento en Word. La pregunta orientadora, que es la pregunta, se parte mucho del objetivo para poder establecer esa pregunta. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Ustedes leen el objetivo específico y partiendo de ahí deben establecer la pregunta. Debe tener relación, no quiere decir que es la misma, debe tener relación, pero la pregunta también debe ser motivadora y además se debe agregar un dato específico. Entonces yo digo, podríamos contar las estrellas, dice, sabes que en la Vía Láctea hay aproximadamente tantas millones de estrellas, ¿cierto? Estoy haciendo como un caso, pero cada pregunta debe tener un dato curioso, algún elemento que motive al estudiante en que desea resolver o quiere resolver esa pregunta. Y queremos además un avance en el desarrollo temático de la unidad 1. Ese desarrollo en el avance de la unidad 1 es empezar a desarrollar esos temas. Recuerden que es 50% de contenido, de referencias y 50% de producción propia. Esa producción propia obviamente pues no es escribir completo las 16 páginas, sino que ustedes puedan tomar e interpretar, es decir, como si ustedes estuvieran dando la clase a los estudiantes. Eso es como una buena manera de cómo yo hago llevar ese conocimiento y transmitirlo a los estudiantes. Esa es la forma como también debo escribir, como si estuviera contando, como si estuviera haciendo un proceso. Porque recordemos algo muy importante y es que estos programas están pensados también para personas en regiones, entonces pensemos mucho en estudios de caso al plantear las evidencias, pensemos en ese tipo de elementos que nos van a ayudar mucho a acercar también al estudiante, pensemos en algunas situaciones que se han presentado, motivarlos a hacer proyectos que les permitan emprender, generar como toda esa cultura del emprendimiento y de colaborar con otros para dar solución a una situación. Entonces, estos son los elementos. Aquí también dejamos nuestros números telefónicos. Luz Mary, como les decía, es la persona que es la coordinadora de producción. Mi nombre es Erika Patiño. Ya lo tienen, yo creo que en el radar. Vamos a estar en contacto mucho. Creo que es muy importante que podamos conversar y dialogar sobre estos temas. Sé que es mucha información, entonces quiero que lean primero que todo el documento de recomendaciones, lean otra ojeada a esta presentación y posteriormente pueden pasar al documento que dice desarrollo de contenido de la unidad 1 y partiendo de la carta descriptiva, obviamente, que es como la ruta. Sé que lo he reiterado muchas veces, pero la carta descriptiva es lo que les permite a ustedes determinar cuál es el alcance que propusieron desde la IU para ese curso. Profes, que tengan todos muchos éxitos en su proceso de formación. Es para nosotros muy grato contar con ustedes. Es un proceso muy bonito porque estamos construyendo para personas que no han podido ingresar a educación superior y que creo que todos lo podemos ver como una oportunidad para mejorar, una oportunidad para construir y para transformar los procesos del país en cuanto a educación. Entonces les doy la bienvenida, estamos a su disposición y con muchas ganas de que podamos fluir, que este proceso pueda ser fluido y para eso necesitamos muy buena comunicación. Entonces, los dejo, que tengan muy feliz día o muy buena noche y nos seguiremos viendo, profes. Hasta luego.